Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, cada semana traemos a Bill Wall y durante esta semana vamos a recordar en primer lugar que celebramos los 63 años del aniversario del movimiento revolucionario 14 de junio de 1959, un movimiento clandestino que luchó en contra de la dictadura de Trujillo. Bueno, ahí vimos cómo una vez más los pueblos se unen ante las injusticias y las privaciones de libertad. Y la verdad es que esperamos que nunca más vuelvan esos tiempos difíciles en los que no, nos quitan nuestros derechos. Y eso es muy importante porque nuestro país, nosotros los dominicanos, merecemos esta libertad. Bueno, Bill, bienvenido como todas las semanas a este espacio. Yo creo que antes de proseguir, merecemos tomarnos un tiempecito para recordar este 14 de junio. Sí, yo recuerdo hasta donde estaba yo en ¿Sí? junio del 59. Sí. Yo no creo que aquí hay algunos de ustedes que vivieran en aquel momento, no creo, ¿verdad? No creo. Sí, yo los últimos tiempos míos ya en el ejército, y recuerdo haber leído en un periódico español, yo estaba en Gibraltar y recibíamos la prensa española, de la formación de una legión caribeña, una legión extranjera en el Caribe, por parte de la República Dominicana, y buscaba voluntarios. Yo me acuerdo que estábamos un grupo de 4 de la compañía mía, y decíamos, oye, ¿qué te parece si cuando salgamos de aquí, mira, el Caribe es muy bonito, República Dominicana, no sé qué, ¿por qué no vamos y nos metemos? Y digo, no, espérate, yo ya, lo que he pasado aquí ya está bien, y eran tiempos de paz. Y me llamó mucho la atención, y qué coincidencia, eso fue en el año 59, no me acuerdo en qué mes, pero en fin, y qué coincidencia, porque esa era una época en que el gobierno o el régimen de Trujillo, ante el peligro que representaba la llegada a Cuba de Fidel Castro, que precisamente en enero del 59, cuando asume el poder, gana la Revolución Cubana, y eso representaba para el gobierno de Trujillo y para otros gobiernos de la zona, pues una amenaza. Y evidentemente aquí ya había una preparación, y las Fuerzas Armadas de República Dominicana en aquel entonces, para la etapa en que estaban bien equipadas. O sea, era equipo de la Segunda Guerra Mundial, tanto la Armada como la aviación, pero tenían aviones P-51, tenían cazas, en fin, reacción. Era una fuerza que posiblemente, definitivamente, en las islas del Caribe no existía una fuerza igual, ni en Centroamérica realmente. Tal vez Venezuela, Colombia tenían, pero aquí en esta zona no. Entonces yo creo que esto fue casi anunciado, lo del 14 de junio, el movimiento que ya había en Cuba. Y no hay duda de que Trujillo, con su sistema de espionaje que tenía en toda la zona, tenía ya conocimiento del que algo venía. Este grupo de unos, no llegaba a 200, fueron héroes, y fueron héroes por muchos motivos. Primero, yo considero que vinieron a molarse porque realmente la preparación no fue la más adecuada. Ellos no pensaban eso, ellos pensaban... Sí. Bueno, pero la preparación no fue la más adecuada. Fidel no estaba tampoco muy adepto a apoyarlo directamente. Eso fue... fuera como los tenía ahí y tenía que mantenerlo y salir de ello hasta cierto punto. Pero era el momento de que los jóvenes, todo, la revolución cubana, la libertad, ese concepto. Y aquí ya habían problemas, ya era evidente que la situación del gobierno de Trujillo a partir de la Feria de la Paz, que le costó mucho dinero al país y que evidentemente empezó a tener problemas financieros, pues ya venía en decadencia. Y viene este grupo extraordinario, pero no bien equipado, no bien entrenado, y con una estrategia, una táctica que no estaba muy definida, pensando que el pueblo, el campesino, donde ellos pensaban ir para levantar ese campesinado, iba a apoyarlo. No entendían, no conocían realmente, claro, no conocían realmente que
una gran parte del poder de Trujillo estaba en el campesinado. E interesantemente, donde había focos de rebelión o revolución eran en las ciudades, en la parte urbana, que estaban más al tanto del mundo y que habían sufrido consecuencias. Entonces llegan a Constanza primero. Hay 3 puntos, porque es Constanza, Maimón y Estero Hondo. No estaban debidamente coordinados, ya aquí estaban sobre aviso. Para colmo de los colmos, llevan a Constanza, se divide en 2 grupos. El líder era Enrique Jiménez Moya, un héroe que sobrevivió realmente, y se dividen en 2 grupos. Primero, al llegar al aeropuerto, un avión con las insignias dominicanas, que por cierto después se descubre que estaban mal pintadas, o donde debía ser azul o era rojo, en fin. Sí. Pero nadie se fijaba en ese momento. Y llegó de sorpresa a Constanza al aeropuerto y no lo esperaba nadie. Y se bajaron con el bluff de que ellos venían, pero evidentemente en aquella época todo estaba controlado y esto pues, y además con barba, ¿no? Que ya era famoso, ya era un signo. El movimiento revolucionario de Fidel. Y entonces ahí tienen el primer confrontamiento con la fuerza principalmente aérea ahí que había en Constanza. No eran muchos, pero eran algunos. Y ahí ya se da la alarma. Se meten en las lomas tal, y definitivamente se dividen los grupos, capturan algunos y descubren documentos del desembarco de Maimón y Estero Hondo. Quiere decir que ya aquí el gobierno tenía idea de cómo venían o no. Y tenían fragata, tenían buque de guerra, la parte norte, por Luperón. Yo conocí a un capitán de la entonces Marina de Guerra que me habló, bueno, muchos años después, evidentemente ya en este siglo, que él estaba comandando una de las fragatas y que tenía órdenes y era un temor tremendo porque si no veía llegar a lo que se esperaban en unas lanchas y tal, pues podían ser considerados como parte del movimiento y temían que lo podían fusilar, ¿no? Era una situación verdaderamente por los 2 lados, ¿no? Y finalmente ya sabemos todo lo que sucede, ¿no? Militarmente fue un fracaso, pero sí siembra esa semilla del descontento ya abierto, popular, que sale de la frontera dominicana. Es decir, que ya es un grupo de fuera que entra aquí, que trata y muestra de que ya el régimen de Trujillo tenía que llegar a su fin. Y eso fue otra cosa interesante, porque primero ahí surge, después que lo capturan y lo torturan, y verdaderamente fue una cosa tremenda, intervienen la OEA, en fin, muchas cosas, y algunos pues finalmente lo dejan con vida, pero son pocos, fueron 5 los que sobrevivieron y la mayoría murieron torturados. Sí. Y la aviación le disparó con todo lo que tenía, los montes aquellos, como si fuera, ¿qué te digo yo?, el ejército alemán entrando en Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Sí. En fin, fue una masacre y además fue algo. Esto levantó al pueblo porque eran jóvenes, eran con una ideología de mucha gente que ya sentían que sí, que el cambio tenía que venir. Los mismos Estados Unidos estaban reconociendo que ya aquí había que cambiar. Y por consiguiente, esto siembra ese momento crucial para el cambio en República Dominicana. Un año después, no un año después totalmente, pero casi un año después, surge el movimiento 14 de junio de Manolo Tavares Justo. Y lo nombra, primero era otro nombre, pero lo nombra 14 de junio en honor a estos héroes. Y ahí sale un movimiento que evidentemente lleva a Manuel Tavares Justo, ya se casa con Minerva Mirabal. Esa unión, Minerva era una mujer atractiva, cuenta la historia que había tenido un pequeño confrontación con Trujillo en un baile que Trujillo quiso bailar y ella no quiso porque su familia era antitrujillista. Eso no le gustó a Trujillo, obviamente. Y finalmente está casada con Manolo. Manolo lo envían a Puerto Plata y, como todos sabemos, en un viaje que ella es acompañada por sus 2 hermanas y por el chofer, pues en el camino la interceptan y las asesinan a palo en las lomas de Puerto Plata, entre Puerto Plata y Santiago, en la carretera Luperón. Eso fue otro detonante realmente, pero que se vincula con el 14 de junio, que a la vez se vincula con el desembarco de esos hombres que vinieron aquí. Entonces, eso sigue la cadena interesantemente y de ahí ya se crea el movimiento verdaderamente serio en contra de Trujillo, ya dentro del país. Ya surge. Es decir, que esto tiene repercusiones muy medidas
que sirvió casi como de Detonante, una ola, ¿no? Detonante. Por el descontento que había en el país, Sí. y finalmente llega ahí. Es decir, que yo creo que en los colegios, todas las escuelas, hay que conocer la historia dominicana. Y si hoy debemos la libertad del país, la democracia del país, por mucho que la critiquemos, como bien decía Sir Winston Churchill, no es lo perfecto, pero es lo mejor que hay. Claro. Y evidentemente se le debe en gran parte a estas personas y los que después de este movimiento y antes de este movimiento, desde casi el inicio de Trujillo, lucharon contra la dictadura. Algunos lo vieron temprano, que esto era un peligro, otros no lo llegaron a ver temprano, pero también sufrieron las consecuencias. Y fueron muchos los que fueron torturados en la 40 y en otros lugares, de los desmanes que se hizo en aquel periodo de 31 años de Trujillo. Es decir, que se enseñe en la escuela, que lo tengamos siempre presente, de que todo lo que tenemos hoy es parte de lo que personas han contribuido, algunos para el bien, otros para mal, pero somos resultado del pasado hasta cierto punto. Que la historia no puede borrarse. En este caso hablamos de una época donde las dictaduras de derecha, vamos a decir que recorrían instaladas en casi toda América Latina, y nosotros no escapamos a esta historia. Gracias a Dios que con estos movimientos que vi con todos estos conatos y consecuente ola, pues ayudaron a derrocar ese régimen que tanto daño hizo, principalmente a la juventud dominicana, aunque tuvo también sus cosas buenas, las menos, por supuesto, pero son parte de nuestra historia y tenemos, como dice Bill, que enseñarlos en las escuelas. Las dictaduras, señores, tanto de derechas como también de izquierdas, son perjudiciales. Por eso tenemos que luchar por nuestro régimen democrático, porque se respeten los derechos, no los derechos de los delincuentes, los derechos de cada uno de los ciudadanos. Bueno, los de los delincuentes a veces también hay que respetarlos, pero metiéndolos, condenándolos, porque antes de empezar también hablábamos de que se dan tantas vueltas para hacer a veces lo que se tiene que hacer con leyes hechas, y se trata como de inventar leyes nuevas y no se procede. Bueno, también quería llamar la atención en este momento que sobre este año, lo que está pasando este año y cómo la pandemia del 2022, del COVID-19, por supuesto, ha atacado de nuevo al mundo entero con recaídas. Alrededor de mí, la verdad es que hay muchísima gente con COVID, y tanto de primera vez como de segunda vez. No sé si también ya hace tiempo que nos pusimos la vacuna, no sé, pero esto influye. También queremos hablar un poco del combate entre Rusia y Ucrania, porque esto definitivamente tiene consecuencias políticas, sociales y económicas. Por ejemplo, los precios de los combustibles en alza, que de eso quiero que Bill hable hoy, y se espera que el galón de gasolina en Estados Unidos ya está a $5, y se espera que pueda llegar hasta los $6. Y además de la guerra, por supuesto, influyen otros factores como la cadena de suministro, la reactivación económica en China, por ejemplo, muchísimas cosas. También las prohibiciones parciales de las importaciones del petróleo ruso, por ejemplo. Y también las normas ambientales que impiden, por ejemplo, continuar con mucho brío con lo del petróleo de esquisto, o sea, otras formas de explotación de petróleo, en fin. El petróleo se dispara en todo el mundo y esto es fundamental para todo el mundo. Mientras tanto, en América Latina se termina lo que ha sido, bueno, se terminó hace tiempo, lo que fue una época de bonanza, precisamente por la demanda quizás de materias primas de China, y eso hace que se cambien de gobierno. Ahora mismo estamos en un ciclo que se pudiera hablar de que las izquierdas están con el socialismo del siglo XXI, porque, bueno, son ciclos económicos, ¿verdad? Después de todas estas protestas populares en América Latina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, las protestas indigenistas, en fin, hay un nuevo ciclo y vamos a ver qué pasa
con todo esto. Pero me gustaría que nos concentráramos, Bill, en la parte económica. Por ejemplo, hemos visto que la inflación llegó en Estados Unidos a 8.6%, que no llegaba desde el 1981. Es mucho. Que los precios al consumidor mensual, tengo aquí que han aumentado en un 1%. El S&P, por ejemplo, que es uno de los indicadores económicos más importantes, ha bajado un 5%, las acciones de tecnología como Amazon, Tesla, el Bitcoin ni se diga, se está desplomando, no sé qué va a pasar con Ecuador, que ha invertido tanto en el Bitcoin, ha apostado a esto, de manera que la inflación en Inglaterra, o sea, en UK, en Estados Unidos, en Alemania, que depende tanto de Rusia, incluso se anuncia una hambruna para África. Entonces, estamos viendo, Bill, un momento económico muy delicado para el mundo. Nosotros quizás no lo vemos tan claro y a veces decimos, bueno, aquí andan las cosas mal, pero a veces vemos el mundo y anda peor por afuera. ¿Cómo interpretarías todos estos indicadores que en parte son producto de todo este dinero que salió a la calle? Fueron 3 billones de dólares que Estados Unidos puso a circular para la pandemia y se basó en que era mejor soltar dinero, porque en 2008 había dado resultado aquello, a la contracción que podía causar peor una estanflación. Y ahora hay una inflación terrible. ¿Qué tú crees que cómo vamos nosotros a manejar esta situación? Bueno, esa es la pregunta de los 50 Del millón, millones de dólares. si lo supiéramos. Tú has puesto muchas cosas ahí en la palestra. Muchas cosas difíciles. El asunto es que no nos hemos enfrentado cuando menos antes en la historia, a las incidencias que hemos tenido los últimos 2 o 3 años, ¿no? A partir del COVID. Primero una pandemia como el COVID, pues tendríamos que remontarnos a la época de la influencia española, al final de la Primera Guerra Mundial, que era otro mundo, y de eso pues eran muy pocos las personas que recuerdan, ninguno lo recuerdan a nivel del año 2020, obviamente, porque habían transcurrido más de 100 años. Es un mundo diferente, un mundo integrado, un mundo globalizado. La pandemia, sabemos todo cómo se llegó a manejar o no manejar. Al principio, los productores de las vacunas pues no la pusieron a disposición de todo el mundo. Obviamente cada uno quería defender su sector, su país, lo que fueran, los productores, y eso trajo consecuencias. China tomó una política de cierre absoluto que la mantiene, que es el único país que habla de cero COVID, pero que es muy difícil mantener el COVID a cero. Occidente, por el contrario, ha dicho hay que vivir con el COVID. Y hemos cometido el error muchas veces de imponer una serie de restricciones y después, por un rebrote o por una variante del COVID, pues lo hemos puesto de nuevo y lo hemos quitado y lo hemos vuelto a poner. Yo creo que ya los países occidentales han decidido que vamos a vivir con el COVID como estamos. La diferencia está en que algunos de esos países tienen un porcentaje bastante elevado de personas completamente vacunadas. Es decir, Estados Unidos se quedó atrás, puede ser que tenga un 66, 67, si mal no recuerdo las últimas cifras que leí. Nosotros andamos por un 55 nada más. Comenzamos muy bien, conseguimos vacunas, fuimos felicitados por la Organización Mundial de la Salud, pero después hubo un problema en que no estamos manteniendo el nivel de vacunación que correspondía. Evidentemente, eso nos está afectando algo. El asunto es que, afortunadamente para el mundo, esta variación Omicron, B2A o BA2, es más benigna en cuanto a que la gente no fallezca ni tenga la gravedad del caso. Lo que eso ayuda es que el sistema de salud no está bajo la presión que estaba en el año 20, ni a comienzo del 21, ni durante una parte del 21, hasta que la vacuna empezaron a hacer efecto y medicamentos que surgieron para combatir ya el COVID como enfermedad. Esto, evidentemente, hoy estamos mejor preparados.
Pero surge esta variante en un momento donde ya hemos decidido todo Occidente. Estados Unidos anunciaron hace 2 días que ya no van a exigir una prueba antes del vuelo, ¿no? 72 horas antes, como aquellos que viajamos en esta época. Y dicen que hay más tráfico aéreo ahora, a partir de ahí. Hay más, no que antes del COVID. No que antes del COVID, pero antes no de lo hay. exigir la prueba. Pero sí hay más, y evidentemente está trayendo conflicto al aeropuerto. Un fenómeno que también ha surgido es los empleos. En esta crisis de una inflación elevada, no se debe a una demanda, a un aumento en la demanda. Se debe a una falta de oferta. Es decir, que se ha reducido la oferta de los productos claves y eso ha afectado. No que no haya demanda, porque la demanda continúa. Si nosotros, por ejemplo, vemos en República Dominicana la cantidad de vehículos que tenemos en las calles, por ejemplo, y vemos el uso de combustible que eso representa, pues evidentemente no es la demanda. El problema está en la oferta. Sí. Y la oferta se refleja primero en el costo, porque del momento que haya menos oferta que demanda, tú creas un desequilibrio, y por eso tenemos un barril de petróleo que ayer, antes de ayer, estaba sobre el 122, 21, y que hoy bajó algo a 118, el de Texas, que tiene un precio aparte. El de Brent, que mide más el precio global, está todavía en 122. Hay una diferencia de entrega, porque son contratos futuros, no estamos hablando spot. Y el de Texas, que es el que nos afecta directamente a nosotros como referente, los contratos de ahora es entrega el 1 de julio. Mientras que el Brent, los contratos que se están negociando ahora, se entrega el 1 de agosto. Es decir, pero está en estos momentos unos $3 por encima, 3 a 4 dólares casi por encima del West, del intermedio de Texas. Quiere decir que si hay un componente, siempre hay una diferencia de 2, de eso, pero lo que sí estamos viendo es que la entrega en agosto está proporcionalmente más alta que la entrega en julio. O sea, que aunque sean 2 precios, que puede seguir subiendo. Que puede seguir subiendo. El problema está en eso porque hay una volatilidad tremenda en los mercados. Rusia ha incrementado el valor de sus exportaciones en $20.000 millones, no porque está exportando más petróleo, sino por el aumento en precio del petróleo. La OPEP, por ejemplo, que tiene un control sobre una parte grande de la producción, hace una semana y pico habló de aumentar en 600.000 barriles la producción diaria. Pero la OPEP, ¿cómo funciona? Tiene que distribuirlo entre sus miembros. Y hay miembros que no tienen capacidad de aumentar la proporción que a ellos les correspondería de los 600. Y acordémonos que ese es un aumento a partir de que lo disminuyeron cuando la pandemia o la falta de demanda. Sí, pero lo subieron después a 300.000 diarios. El mundo consume 100 millones de barriles diarios de petróleo. 100 diarios. Entonces, 300, 600.000 Claro. Es un metamensaje que envía, pero realmente más capacidades. ¿Qué es lo que está pasando también? Hay un desplazamiento en cuanto al petróleo. Es decir, Arabia Saudita, que es el mayor exportador de petróleo, siendo los Estados Unidos hoy el mayor productor, pero mayor exportador Arabia Saudita, y le siguen después Rusia. Rusia le está vendiendo petróleo a China y le está vendiendo petróleo a la India. Arabia Saudita ya no le está vendiendo petróleo a la India, está vendiendo petróleo a otros mercados. Estados Unidos aumentó su producción, pero no suficiente, porque tú dijiste el precio de la gasolina ha subido, pero no lo suficiente. Y todavía no está tocando el esquisto, que es la base de la Reserva Americana. Que quizás fue una mala idea pararlo. Bueno, la cuestión está en lo siguiente. Cuando el precio bajó a los 50, ya no era 60, no era rentable. El esquisto es más costoso. 80 creo porque que es fracciones a presión de agua y tal. Es decir, el problema vino de que el sector, problema no, pero digamos, el sector productor de petróleo tiene que hacer grandes inversiones para cuando tú paras, por ejemplo, la producción del esquisto y tiene que volver otra vez,
tú tienes que hacer inversiones grandes. Es decir, muchas veces cuando aumenta la producción viene de una decisión que se tomó un tiempo antes, puede ser un año, año y medio antes, y se hicieron las inversiones correspondientes para aumentar la producción. Entonces tú vas a recibir el beneficio del resultado de ese esfuerzo y de esa inversión. O sea, ¿tú crees que se están tomando las previsiones para el aumento ahora para la explotación de esquisto? No, todavía el esquisto no. El presidente Biden se queja mucho con los sectores, lo está quejando ahora de que tienen que producir más. En cuanto al gas natural, tiene otro problema, que también por un incendio que hubo en una de las refinerías, un centro de distribución o de acopio de petróleo y gas natural en Estados Unidos, ha bajado los envíos de Estados Unidos a Europa. Eso no se sabe cuándo se va a reabrir, el daño que eso causó. Wow, eso es bien grave. Es que estamos a un nivel donde cualquier cosita, por muy insignificante que parezca, afecta al mercado. Y otra cosa, Bill, las elecciones de medio tiempo de los Estados Unidos van a definir ahora, con esta recesión, con esta inflación, yo creo que van a salir victoriosos los republicanos y esto le puede parar a Biden en las cámaras. Ya sabemos que el otro asunto que sabemos es que la Reserva Federal ya podemos anticipar que ahora en junio y después en julio van a subir la tasa de interés. El asunto interesante es que se hablaba originalmente de un 25 puntos básicos, o sea, 0.25%. Después se dijo, no, va a ser 0.50%, un 0,5%, y ahora se está hablando que podría ser un 0,75%, 3/4%. Es decir, hay una necesidad imperativa de que los Estados Unidos empiecen a controlar. Europa viene más retrasado en ese aspecto. Pero si te va la tasa de interés... Y el euro bajando, devaluándose. No, el euro, yo lo vi ayer, todavía no llegaba a $1.05. La libra esterlina a 1.20. El dólar se ha fortalecido. Y eso trae otro asunto a colación. Nosotros tenemos un peso fortalecido frente al dólar, anclado alrededor de los 55 pesos por dólar. Pero es que el dólar está fortalecido frente a las demás monedas. Es decir, que comparado al euro, por ejemplo, si nosotros vendemos como vendemos productos agrícolas a Europa, sea el banano orgánico, lo que sea, nosotros con un peso a 55, con una moneda que evidentemente está fortalecido frente al peso, y el dólar a 1.04, 1.05, quiere decir que para la compra, y es un commodity en dólar, de nuestro producto, nos hace, no vamos a sacarnos del mercado, pero nos hace menos competitivos. Eso es un lado de la moneda, y el otro lado de la moneda es que los millones de dólares que debemos, entonces también pagamos, se nos reduce el pago de los intereses. No se nos reduce nada. Lo que, el cambio está en el peso. El cambio. Sí, pero la deuda es la misma. Sí, la deuda es la misma. O sea, porque el peso es artificial lo que se ha hecho. Sí, pero como quiera, se calcula, por lo menos se calcula en menos. Sí, que tenemos que poner menos peso para pagar los dólares, ¿verdad? Pero el dólar está fortalecido. Quiere decir que en el mundo entero estamos pagando más. Para nosotros es menos peso. Si yo mañana digo que el dólar está a 1 por 1, pues magnífico, pero eso es como cuando yo llegué al país en el 63, un sueño, porque fuera de aquí no había manera. Y surgió entonces el mercado negro, donde ahí se dieron cuenta que no era el 1 por 1, como no lo es ahora. Ahora mismo lo que pasa es que tenemos una reserva alta al Banco Central en dólares, y ese mercado paralelo, que siempre lo hay, la diferencia no se ve gran cosa porque hay oferta de dólares. Tú vas a un banco y pides dólares y no tienes problema. Entonces el mercado negro realmente no es muy atractivo, o el mercado paralelo no es muy atractivo. Pero bueno, eso es las medidas que se tomaron por el momento. Estamos tomando medidas en un mundo que tiene unos componentes no vistos antes, combinados al efecto mundial, que requieren medidas que son temporeras, obviamente, no son duraderas. Y tenemos que hacerlas con mucho cálculo, porque son medidas muy rígidas que no se pueden sostener y que con el mundo cambiante en un momento dado habría que hacer ajustes. El Banco Central ya aumentó su tasa de referencia a 6,5%, 6.5%.
Los Estados Unidos todavía están en 1 Sí. y van a aumentarlo. Si nosotros lo hemos aumentado, ¿pero qué significa eso? ¿Qué le cuesta? Por un lado tú dices que se ahorra la deuda, ¿verdad? Pero ¿qué le cuesta a Hacienda y al propio Banco Central la deuda en peso ahora? Porque el 6.5 ya reconoce que el peso dominicano no está a 55 con el dólar. O sea que, por otro lado, por un lado lo mantenemos frente a las compras en dólares, está bien, pero internamente no lo tenemos. Quiere decir y eso, se refleja en todos los mercados locales. Exacto. Apartamentos, carros, exacto. Si tenemos una inflación del 10 sí. y Hacienda para salir con título ahora va a tener que pagar el 9, el 8, tú por un lado dirás, sí, pero estamos hablando de deuda en peso. Sí. ¿Verdad? La deuda en dólar americano puede ser que nos cueste el 6 o el 7. Ahí sí, si lo generamos en peso. Pero para nosotros, si tenemos que ir a la deuda en peso, que lo tenemos que hacer, refleja. La tasa de interés lo está reflejando ya, donde estamos. Es decir, es muy complejo. El Banco Central tiene que hacer casi malabarismo, calculando todo esto, aumentando la tasa de interés, reconociendo que dependemos mucho de Estados Unidos y de Europa también, y por consiguiente no podemos quedarnos detrás porque entonces hay un escape de capital de aquí hacia allá. Y eso no podemos tenerlo. Lo que queremos es atraer capital de fuera. Entonces eso es lo prudente, pero son medidas que tienen que ser revisadas continuamente. Y ya hemos visto que el Banco Central, como tú lo has dicho, pero que ya se ha visto que los papeles y los bonos del Banco Central han subido de precio porque si no se irían del país. Totalmente. Y eso hace el dinero más costoso. Mira, Europa, vete a Alemania, un ejemplo tácito. Alemania hace 4 meses tenía una tasa de interés negativa. O sea que un bono 10 años de Alemania te daba una tasa negativa de posiblemente hace 4 o 5 meses 0.25 negativo, es decir, que tú pagabas, ¿verdad? Es decir, eso francamente hoy está en 1.30. Las tasas negativas en ese momento, antes de la pandemia, recorrieron el mundo, digo, puntuales. O sea que se veía la bonanza que vivía los países. De hecho, la época de Trump fue pleno empleo, cosa que, y todavía el año pasado yo creo que no había este desempleo tan marcado en los Estados Unidos porque al reabrir la economía, veíamos inclusive que muchos negocios en Estados Unidos decían afuera se buscan empleo, pero este año ha sido la caída del empleo muy fuerte. No tanto, en Estados Unidos no tanto. Pero no tanto, pero ha habido caída, que el año pasado ya se estaba en recuperación. Pero mira, ¿de qué punto vienes? De la pandemia. Si tú vienes de 0, evidentemente 3 es mucho, pero si tú estás en 3 y medio es bastante. Es decir, todo es proporcional. Si el crecimiento viene de un punto muy bajo, la aceleración va a ser más rápida y más proporcionalmente más grande. Pero si vienes de un punto elevado, el punto fijo. Estados Unidos, la inflación el 2%. Trump no tuvo una inflación como ahora. No, Ese jamás. es el reflejo de entonces. Pero también desplazó una parte de trabajadores. Muchos trabajaban desde su casa y muchos no quieren volver a hacer lo que hacía antes. Y en Estados Unidos han subido los sueldos. Como aquí han tenido que subir los sueldos. Sí, porque es que eso es parte de la inflación. Claro, porque la inflación la ha subido, entonces han tenido que subir los sueldos. Que muchas veces no resuelve nada porque el porcentaje que sube de los sueldos es menor a la inflación. Bill, antes de irnos a la pausa, porque ya los muchachos, la verdad que están ahí haciendo con banderas. Todo esto, claro que no hay una respuesta de un sí o un no, pero las ayudas durante la pandemia en todo el mundo, primero, liderado, vamos a decir, por Estados Unidos, que ha sido el primero que siempre que en los últimos años ha regado ayudas, ha repartido ayudas a los trabajadores, a los que se quedan en su casa, a las empresas. También lo hizo en el 2008 y vimos que salió mucho más rápido de la recesión que Europa, que lo hizo muy tardío. Pero en este caso, yo creo que en parte es lo que ha provocado esta gran inflación. Sí, si quiere vamos a la pausa. Vámonos a la pausa. Volvemos con el segundo segmento. Bill Wall nos acompaña en este programa como cada semana y hablamos de la situación económica que vive el mundo. Y le preguntaba yo en el segmento anterior si esta inyección
de muchos millones de dólares que ha hecho el mundo, encabezado por los Estados Unidos, que fue el primero que repartió, regó entre los contribuyentes, los no contribuyentes, las empresas, etcétera, unos 3 billones de dólares por la pandemia. Luego Europa hizo lo mismo. De hecho, nosotros como República Dominicana y la mayoría de los países también lo hicieron. No había otra alternativa, por lo menos eso decíamos, pero parte importante de esta inflación se debe a esa repartición de dinero, porque por ella, por ejemplo, aumentaron tanto el dinerito que venía de los dominicanos ausentes al país. Bill, ¿cuál es tu apreciación? Bueno, no, sí, es lógico. Si yo pongo a circular no solamente dinero, cualquier producto, yo lo que estoy haciendo es saturando el mercado del producto, en este caso el dinero. Había que hacerlo primero porque al inicio el impacto del COVID dejó mucha gente en su casa. Recuerda que la cuarentena eran 14 días, el pánico que había, la gente no salía a consumir, se cerraron restaurantes, hoteles, no viajaban, en fin, una serie de problemas. Y evidentemente había que, de una manera u otra, sostener esa clase trabajadora, ese grupo que se queda sin empleo. ¿Cómo tú mantienes eso? Eso es una de las responsabilidades fundamentales de los gobiernos y del Banco Central. Recuerda que yo siempre he mantenido, porque es verdad, no soy yo el que lo inventó, que los objetivos del Banco Central es controlar el nivel de inflación, que en el país ya hemos establecido que es 4% anual, menos 1 o más 1, una franja del 3 a 5. En Estados Unidos, como en Gran Bretaña, algunos de esos países, es un 2% anual. Se acepta eso como válido, pero a partir de ahí ya hay un descontrol. Tú entras a una guerra contra el COVID y tú entonces pierdes muchas cosas. Y una de ellas es que tú tienes que hacer una ayuda social, porque no obstante lo rico que sea un país, siempre hay pobres, siempre hay necesitados, jubilados, retirados, etc. Y empresas que pueden quebrar. Bueno, claro, y empresas que pueden quebrar. Entonces tú facilitas. Aquí inclusive el Banco Central tomó medidas con los bancos respecto a que siempre que no se anticipara una pérdida total, que tratara de renegociar los préstamos. De manera que si una empresa tenía dificultades, en vez de acelerar, que podía muy bien quebrar la empresa y aumentar el desempleo, que ya venía un aumento significativo, pues tratar de llevar el negocio. Eso se hace típicamente en la banca. Y eso fue algo que ajustó, y el Banco Central sí entregó una serie de circulantes del agregado monetario para que el banco tuviera los recursos que no fueran costosos, con una tasa de interés baja, para también ayudar a sostener. O sea, fue una táctica, una estrategia combinada del sector financiero, desde el regulador hasta el último intermediario. Y eso se hizo aquí, se hizo en todos estos países del mundo, y eso ayudó a sostenerlo. Pero eso dependía de cuánto tiempo iba a durar. En el año 2008 fue solamente un hecho financiero, del sector financiero, concentrado mayormente en los préstamos hipotecarios que se habían negociado con unos precios que evidentemente no representaban los valores, que después al caer pues creó una crisis financiera en ese sector. Pero ahora no, ahora fue los países, el sector privado, en fin, el consumidor, todo el mundo. Y después sufriendo. Entonces con lo de la guerra de Ucrania y Rusia, Exacto. Porque quizás si no hubiera pasado esto, la economía hubiera seguido su ritmo y las cadenas de suministro, pero después que ya estaba resurgiendo todo, venir esta guerra fue un golpe. Bueno, no, pero ya la inflación estaba. Pero ¿tú la crees inflación que estaba seguido? antes de la guerra. No, la inflación estaba antes de la guerra. La inflación no se crea de la guerra. Lo que pasa es que la inflación venía ya. El Banco Central, la Reserva Federal en Europa, fue criticado por muchos economistas porque pensaban que ya desde finales del año pasado debería empezar a aumentar las tasas de interés. Sí. O sea, que no es la guerra de Ucrania, lo que hizo es que desajustó los planes, ¿no? Todavía Reserva Federal decía, yo quiero asegurarme que el desempleo, ¿verdad?, que bajó hasta 3, tanto. O sea, que esto es sostenible, que las empresas están creciendo, y no quiero yo empezar a subir las tasas de interés cuando todavía esto no está estabilizado. Prefiero veo que hay un desempleo muy bajo, veo que las empresas déjame mantener esto así antes de empezar a subirlo.
los europeos todavía realmente no han hecho gran cosa al respecto. Es decir, había ese temor de empezar a crear, de venir esto acelerado y meterle el freno. Entonces empezaron, sí, obviamente lo que hicieron es de nuevo vender títulos para recoger dinero, porque lo que hacen los bancos centrales no es solamente un papelito impreso a la calle, sino lo que hacen es que compran los títulos del Estado. Aquí el Banco Central también emite títulos, pero lo que hace es que tú emites títulos y recoges dinero a cambio de dinero. Lo que se hizo fue lo contrario, fue poner dinero a cambio de títulos. El dinero circuló. El primer paso es vamos a recoger. Eso en Estados Unidos se hizo, pero tú estás hablando que ellos estaban haciendo 120 mil millones de dólares mensuales cuando sacaron el dinero en cantidad masiva. Y empezaron a recogerlo, 60 mil millones, poco a poco lo estaban recogiendo y han recogido ya una parte. Pero ahora viene la parte de la tasa de interés, que es el segundo paso. Y ahí es donde ha habido cierta duda y cierto retraso. Claro, esto podía haber empezado ya un poquito, tú sabes, mayor, pero viene la guerra de Ucrania. Ahí sí, al venir la guerra de Ucrania, crea un elemento que no estaba considerado en los cálculos. Y estos cálculos no se pueden tomar medidas drásticas de un día para otro. Tiene que ser estudiado viendo todos los elementos y saber cuándo se puede ajustar esa tasa. No es como República Dominicana, que la tasa afecta a República Dominicana. Estamos hablando del mundo y estamos hablando del dólar, que ¿cómo se cotizan los commodities? Claro, en dólares. El petróleo, en dólares. Es decir, tú haces eso con el dólar y afecta a todas las monedas y todos los mercados. Sí. Por consiguiente, tiene que ser muy, muy cauteloso. Y ahí la guerra de Ucrania desajustó por completo el plan que se tenía. Y entonces no había un plan B, porque la guerra de Ucrania no era concebible. Entonces, cuando todavía pocos días antes, excepto Estados Unidos, que más o menos comenzó a decirlo 3 meses antes, todo el mundo decía que eso eran inventos. Que bueno, pero cuando surgió esto, venía a final de año, mucha gente no lo consideraba. No, Estados Unidos y Gran Bretaña, el servicio de inteligencia y los servicios estaba diciendo que venía, que no era una maniobra, como decía Putin, que venía, pero la mayoría de la gente decía no. Muchos porque no lo creían, no lo concebían, y otros porque tampoco le interesaba la mala noticia. No, déjame, porque si yo pongo esto, entonces me va a desajustar. Deja que pase y después ya yo, ¿verdad? Quiere decir que eso es mundial. Pero sí, esos son efectos que todavía no se han resuelto. Ya llevamos casi 4 meses de la guerra de Ucrania. Eso sigue. No vemos un patrón final. Sí hay, como siempre hay, ciertas noticias. Por ejemplo, bajó temporalmente el precio del trigo. Y tú sabes que con los rusos bloqueando el Mar Negro, hay miles de toneladas de trigo acumuladas en Ucrania. Y Rusia también, pero bueno, en Ucrania. Resulta que anteayer llegó a La Coruña, norte de España, al noroeste de España, un cargamento de 17.000 toneladas de trigo de Ucrania. Y se hizo por vía férrea desde Ucrania, Polonia, Alemania y seguramente, porque vi el mapa pero no indicaba las ciudades, pero sí sé dónde está ubicada, Ámsterdam en Holanda. Y ahí en un buque, de estos buques grandes de granel, ¿no? Cereales, lo embarcó, cruzó el Canal de la Mancha, bajó la parte hasta España, ¿no? Primer embarque. Eso interesantemente reflejó algo el precio porque se vio, el mercado funciona a base de expectativa, se vio que sí hay una salida, aunque sea más costosa, aunque sea más esto, a poder sacar algo de ahí. Pero todavía eso no, todavía estaban hablando que, por ejemplo, que se escolten los buques ucranianos en el Mar Negro para sacar el trigo que tienen, para bajar en la ponte. Bueno, ya empieza a haber una hambruna en África, porque esos países dependen del trigo de Ucrania y de Rusia. Entonces, hay ya elementos, pero eso está muy indeciso. Yo creo que mientras el señor Putin no logre algún objetivo que él considere aceptable para salvar su orgullo y el de Rusia, eso todavía va a continuar. Va a ser costoso, va a ser dañino. Y ojalá que no se prolongue hasta el invierno. Hasta el invierno, que no se prolongue por el frío y bueno, la necesidad de. Ahora tenemos un problema con el consumo de combustible porque ahora es el verano. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Aumenta el consumo de combustible porque todo el mundo sale en vehículos. En Europa lo mismo, ¿no? Si tú vas, el vuelo aéreo es muy costoso,
todo lo demás, en Europa tú tienes magníficas carreteras que puede venir del norte al sur, a Italia, al sur de España, a las playas, es decir, y en Estados Unidos y Canadá a huir todo el mundo por ahí, es decir, porque salen del invierno, del frío, por ahí. Es decir, eso también le va a crear presión al petróleo. Es decir, es muy volátil. Nosotros podemos hacer un programa todos los días y vamos a tener noticias recientes que pueden tener un impacto, que el mercado las ve, las sobrepesa, la evalúa y decide si eso influye en el precio que debe ser un contrato que se entregue en julio. Y seguramente va a influir. Y va a influir. Es decir, que ya hay un elemento de no solamente cómo los técnicos lo ven, sino cómo lo percibe el consumidor, el mundo entero. La industria que consume esos productos, el individuo personalmente, los países que importan, exportan, todo eso automáticamente se ve. Es decir, ese es lo que crea el conflicto, que podemos tener muchos planes con muchísimas variables, pero es tan volátil como está el mundo que cualquier cambio pasa. Y tan influenciable, porque es que no, vamos a decir 20 años atrás, o 50 mucho menos, una cosa que pasaba en Ucrania, quizás no nos, ya hace 20 años sí, pero lo que te digo es que cada día es un mundo mucho más interconectado y lo que pasa en un sitio se refleja más rápido, mucho más rápido en otro. ¿Y tú sabes lo que hacen los cambios? La información. Claro. Porque cada uno toma una decisión en base a la información que tiene. Que a veces la tiene mal. Exacto. Y entonces no ahí importa, la paga. pero toma una decisión. Y ahí la paga doble. Ya no había que esperar a leer la prensa, que todo el mundo leía lo mismo. Hoy tú vienes de muchísimas fuentes y tú tomas tus conocimientos propios y tomas eso. Pero aquí hay que tomar una decisión. El presidente tiene que tomar una decisión con respecto a si va a continuar subvencionando el combustible o no. Porque lo que él aprobó es un barril entre 85 y 115. Sí. Si y el barril ha estado en 122. Por eso se suponía que la semana pasada iba a aumentar. Bueno, pero hay un elemento. Aquí hay un elemento que tengo que mencionarlo. Si el gobierno, por un lado, continúa subvencionando, suba donde suba el petróleo, entonces no va a quitar o no va a crear algo que le quite el incentivo al consumo. Es decir, que ya el subvencionar el combustible a todo el mundo. Yo creo que se debe subvencionar hasta donde él dijo. Yo creo que si sube bueno, más pero de ahí, también tiene que empezar a darle preferencia al sector de transporte colectivo, sea transporte público o sea transporte de cargas, de mercancía, lo que sea, y entonces al sector privado hacer otro tipo de ajuste. Y digo eso porque no se trata solamente del subsidio, porque el subsidio al final, ¿de dónde sale el dinero? De los contribuyentes. Y estamos hablando de dólares. Por mucho que tú agistas el peso con el dólar, tú al final tienes que pagar dólares. Sí. Es decir, tienes que pensar cómo se puede hacer que el pueblo haga conciencia con un poquito de apriete, no tiene que ser exagerado, a entender que la situación es de tal magnitud que hay que bajar el consumo. Y quizás también alguna campaña que yo no lo veo. Consumas menos, haga pool de vehículos, como yo he dicho anteriormente, vamos a concientizar que no podemos porque, ¿verdad? Es que no tenemos combustible. Es decir, yo creo que la gente no puede vivir hoy en ningún país del mundo como si no hubiera pasado nada. Se habló inclusive, Bill, de propiciar los autobuses en los colegios y escuelas. Esto contribuiría no solamente a la economía de la gasolina, sino al tránsito. Claro, como es el tránsito a la hora de salir uno a la calle, señores, a las 8 o a las 7 de la mañana. Entonces, esto pudiera ser un primer paso. Autobuses para colegios privados y públicos. Dar un incentivo, no sé de qué manera se puede se puede estudiar de manera que se incentive y la hora de entrada no sea la misma, porque entonces no tenemos autobuses suficientes. Pero sí, los autobuses colegiales son especiales, nada más que para niños, tienen un recorrido específico y después quizás exonerar una parte para que el sector privado compre autobuses para dar servicio a los colegios privados, de alguna manera. Bueno, pero no solamente a los privados, no olvidemos que los más necesitados no son los privados, claro. O sea que realmente no hablemos de los privados. No, pero estamos tratando de economizar gasolina y aligerar el tránsito. Sí, podemos, pero me refiero, se puede hacer un estudio, ¿no? Tú sabes, nosotros estamos hablando de ideas, ¿no? Sí. Los estudios se puntualizan cuando hay una serie de ideas y se van descartando otras y se va concentrando en las que tienen mérito. Yo creo que algo hay que hacer, aprovechar esta oportunidad porque el resultado sería a largo plazo, mediano y largo plazo. Lo que hagamos ahora, algunas de esas cosas se van a quedar. Por ejemplo, el uso de más uso de trabajar
virtual, fuera del hogar o reuniones de negocio, eso se queda. Tal vez no tanto como estaba el año del comienzo del COVID, pero se va a quedar. Ya ahora mismo hay reuniones de los consejos de empresas privadas que hacen sus reuniones virtuales. Incluso en las universidades hay algunas clases que se toman de manera virtual cuando no es necesario y no son laboratorios. Bill, se nos acabó el tiempo. Quería mencionar que ya lo hablaremos en otro programa, la iniciativa que tomó el presidente Abinader y el ministro de Turismo de vincular la academia, en este caso a las universidades, a los procesos de supervisión, observatorio y veeduría de instituciones del gobierno en lo que se le ha llamado el observatorio de las buenas prácticas. A mí me parece una buena idea porque yo siempre he sido partidaria de involucrar a las universidades en lo que son decisiones nacionales. Y me gusta también algo que dijo el presidente, es que esto no solamente es para que ellos vean y pues por supuesto supervisen, sino que además es doblemente buena porque le da a la vez a las jóvenes y a los profesores la oportunidad de conocer, de que ayuden a un gobierno de transparencia, pero al mismo tiempo que se vayan formando en lo que son cuestiones nacionales. A mí me parece una buena idea, después lo podemos comentar en otro programa, pero mientras tanto vamos a estar observando cómo vamos con esta iniciativa. ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido otro día, mucha información, muchísima, espero que la hayan podido digerir. Y nada más, hasta la próxima. Bueno, es que estar vivo en este momento implica manejar mucha información y procesarla. Y Bill es especialista en esto. O sea, amigo, será hasta la próxima.